A veces con un poquito que le das a un like, una formación. Buen punto, ¿eh? Un curso de liturgia y se convierte en no hagas esto, no hagas el otro, está mal eso, está mal el otro, o sea, de repente, y lo publican en las redes. Claro, ¿no? sí. Pero en el fondo el Papa está diciendo que la actitud clerical, o sea, es esa actitud que pareciera que viven como si fueran sacerdotes, sacerdotisas los laicos, Wow. en un aspecto muy radical, pues no le hace bien ni a la gente, ni a la iglesia, ni a ellos mismos, ese es el tema. Una palabra que el Papa inventa, yo creo, él pone el abriaqueísmo. Abriaqueísmo. Es que habría que hacer esto, Okay. habría que hacer esto otro, es que esto está mal, no, es que no sirve, la tasa de cultura que piensa que la felicidad está en el dinero, en el tener, en el placer, en el cuerpazo, en hacer lo que tú quieras, más en esta época con la ideología de género donde es a como tú te percibas. Es importantísimo saber que si tú no sanas tus heridas, vas a generar consecuencias y daños a los demás. Es muy sencilla las reglas, ¿no? Que el herido hiere, el ofendido ofende, el lastimado lastima, Wow. Al que le gritaron grita. Hay una reacción. Hola mis hermanos, qué bendición que nos acompañen en una aventura más, un podcast más, conversando con y pues nuevamente con mi hermano Saúl Portillo, que amablemente accedió, que es el padrino, eres el padrino, Saúl, de este podcast Conversando con, precisamente el capítulo número 1, que te lo recomiendo, y si ya lo viste, que lo revisites, seguramente encontrarás algo nuevo que te hará vibrar el corazón. Mi estimado Saúl, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias a Dios, bien, Carlos, gracias por la invitación. No sé cuántos ya van de estos podcasts. Van alrededor de 22 por ahí, más o menos. 22, todos los he visto, y han sido personas muy especiales. Que felicidades por la selección de los hermanos y hay muchos más, ¿verdad? Para compartir. Claro que sí. Y mira, qué bendición de poder repetir. No, muchas gracias. Y una de esas, ¿por qué no? Nos aventamos 3, 4, los que el Señor quiera. Sí. Saúl, pues precisamente uno de los temas o una de las razones por las cuales te decía, oye, pues vamos a aventarnos otro podcast, primero Dios, era porque había varios temas que tocamos durante tu testimonio, durante tu historia, ¿no? Que los tocamos de manera, vamos a decir, un poco superficial, no profundizamos. Y pues esa es la intención, que toquemos algunos de esos temas, ¿no? Y el primero que me gustaría tocar es lo que es llamado el clericalismo, ¿no? Me gustaría que empezáramos, que nos compartieras antes que nada qué es, para que se entienda, ¿no? ¿Qué significa esto del clericalismo? Y luego empezar a abordar ya pues más ejemplos, etcétera, etcétera. Yo les soy muy honesto, hermanos, yo he caído en eso. Yo creo que me atrevería a decir que muchos de los laicos, sin saberlo, caemos en eso, ¿no? Pero Saúl, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué es el clericalismo, mi estimado? Muy bien, yo creo que esta palabra empezó a usarse fuertemente hace 10 años, casi 10 años, con el Papa Francisco. Ok. El primer documento del Papa, Evangelii Gaudium se llama, ¿no? Sí. Este Evangelii Gaudium, en los numerales de 74 al 109, tengo mis notas, ¿no? Hay un apartado donde habla de las tentaciones de los agentes de pastoral. Ok, wow. Entonces, estas tentaciones, es una lista, o sea, son 7. ¿De acuerdo? ¿No? Y la 7ª concretamente donde toca el tema del clericalismo. Y a partir de este documento, que casi fue como el documento donde marca la línea de apostolado, de pastoral, el Papa Francisco se ha distinguido por ese nivel de claridad, de denuncia, de una autodenuncia, donde en el fondo es saber que la conversión es un llamado para toda la iglesia y que tenemos que seguir en este proceso todos, incluyendo los que estamos. Entonces, creo que en estos 10 años hemos visto un Papa Francisco cómo ha dado vida a toda la experiencia de ese documento. Sí vale la pena que lo veamos. Y fíjate, aunque el clericalismo está en la 7º de los desafíos eclesiales, sí, solo te menciono los 6 anteriores. Ok, claro que sí, con gusto. Casi los 6 darían para temas para un podcast cada uno. Para un podcast cada uno, porque son tentaciones donde el Papa va a decir sí a esto y no al otro. Entonces, de acuerdo. Entonces, lo primero que mencionan, eso está en Evangelii Gaudium, en el numeral del 76 al 109, casi el principio del documento. Yo soy gran fan, ¿no? de los documentos de la iglesia. Fue un gracia que el Señor me dio debo decir que cuando estaba en la renovación carismática, yo creo que una mala experiencia carismática con personas carismáticas en el mal uso de los carismas
me llevó, por un lado, a desconfiar de los carismáticos y de los carismas, y por otro lado me llevó a la fuente más segura de la fe, que era palabra de Dios y magisterio de la iglesia. Entonces yo me fui a los documentos de la iglesia sin salirme del movimiento carismático. Fue algo bien curioso. De acuerdo. Entonces hubo un tiempo que yo estuve como una especie de sequía en el tema de la fe de los carismas. Años después, ya con la venida de un amigo mío sacerdote y la experiencia que Dios va sanando también, volví la fe en la acción del Espíritu Santo a través de los carismas. De acuerdo. Entonces, es algo muy, muy interesante. Pero ese tiempo en que yo estuve en la pausa de creerle a cualquier revelaciones privadas, visiones, profecías, etc., me fui a leer todos los documentos de la iglesia de Concilio Vaticano para acá. Ok, entonces, de acuerdo. Incluso me hice maestro del instituto, llamaba Indifopa, Instituto de Sana Formación Pastoral, y era el maestro de base de documentos de la iglesia, magisterio de la iglesia, se llama la materia que daba. De acuerdo. Y me aventaba todo lo que eran concilios de la iglesia, magisterio de Juan Pablo II, todos los documentos los presentaba, lo del episcopado mexicano, hasta el diocesano, hablaba de lo que los obispos sacaban en aquel entonces, ¿no? Entonces, en ese sentido, sentí que mi fe se arraigó muy bien en una iglesia, pues, bien sólida, y que por otro lado también tenía sus riesgos, o sea, la parte donde uno cae en un cierto nivel de fariseísmo católico, donde ya decir, sabes que yo no necesito la revelación privada para salvarme, basta la revelación pública, que es la Biblia. Y, wow. es verdad lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sin embargo, no es necesario despreciar la revelación privada. Sí, sabemos que dogmas, por ejemplo, de la Virgen María hoy, aunque no se transmite en vivo, hoy es sábado del Inmaculado Corazón de María. Es un día muy especial para los que somos bien devotos de la Virgen María. Y así como muchas revelaciones privadas sobre la Virgen María, apariciones, no son dogmas de fe. Dogmas solamente hay 4, ¿no? Sí. Entonces, las apariciones marianas no son dogmas de fe. O sea, la iglesia puede pronunciarse a favor diciendo es auténtica o es falsa. Es auténtica en cuanto a que vamos a decir, no contradice ni la tradición apostólica ni la Sagrada Escritura. Si una revelación privada de Jesús, de María, del santo fulano, que se le aparece a alguien que dice, esa revelación dice algo contrario a la Escritura, conclusión rápida, eso no es de Dios. Eso no, es del demonio, es un alucino, un desequilibrio psicológico de la persona. Wow, entonces, hay que tenerlo bien claro en eso porque a mí me llevó a consolidarme. Entonces llegaba alguien y me decía, hermano, el Señor me dice que te vengas a nuestro movimiento. Y yo decía, sí, hermana, muy bien, ahora dígale al Señor que me lo diga a mí. Entonces, era no porque despreciara al carismático, sino porque ya implicaba todo un cambio de cosas. Sí, entonces, claro. No puedo decirte tan fácil es que dice la cita bíblica en ese versículo y con eso quieres de tomar decisiones trascendentales. Yo creo que hay que aprender a discernir, el discernimiento es importantísimo, San Ignacio de Loyola, y a veces necesitamos esos tipos de retiros de ejercicios espirituales, ¿no? Para aprender a discernir, discernimiento de espíritu que se llama. ¿Qué viene del buen espíritu? Oye, Saúl, pero tú mismo lo acabas de tocar y caíste lamentablemente en un poco de fariseísmo, que sería el clericalismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Porque creo yo que a veces el riesgo... no quiero incitar a que la gente no lea y no aprenda, no es eso. Ojalá lean todo el catecismo de la iglesia, lean todas las cartas de los papas, lean todo lo que puedan, pero una de las bases precisamente del clericalismo, uno de los riesgos, voy a decir, no bases, riesgos es entre más aprendes, te vuelves más sabio dentro de lo que cabe, vamos a decir, y empiezas a ver la debilidad en los hermanos, ¿no? O en los movimientos, o en lo que sea, y empiezas, tú deberías de hacer las cosas, es que eso no se hace así, es que esto está mal, y es lo que estamos platicando, ¿no? Es lo que vamos a iniciar a platicar el clericalismo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No es la intención, ciertamente, como lo dices, no es la intención ni decir, es que el fariseísmo, que vamos a después a trasladarlo al tema de clericalismo, pareciera que es malo. No, o sea, el Señor revela las cosas a los humildes, a los sencillos de corazón. Eso nunca hay que perderlo de vista. Una buena espiritualidad y un buen equilibrio psicológico, emocional, la formación te debe de dar solidez. Ok, de acuerdo. Entonces, cuando se agarra monte en ese tipo de actitudes, ya es por otras razones. O sea, no es que la sabiduría de Dios no sea recomendada, al contrario.
Entonces, aquí el problema está que ojalá fuera el exceso de formación el origen del clericalismo. No, a veces con un poquito que le das a un like, una formación, buen punto, un curso de liturgia y se convierte en no hagas esto, no hagas el otro, está mal eso, está mal el otro, o sea, de repente, y lo publican en las redes, en los Facebook, ¿no? Como algo que siempre me ha incomodado, por ejemplo, que no sé si te tocó un tiempo ahí reciente, prohibido levantar las manos en el Padre Nuestro, ¿no? Debes de ponerte las asillas y empiezan a dar como posiciones. Yo me quedaba, ¿y quién dijo eso, no? Entonces, si te vas a las rúbricas de la liturgia del misal romano, dice ahí, solo el sacerdote es el que tiene que tener manos extendidas. Sí. La rúbrica se hace en letras rojitas, ¿no? Pero nunca dice el pueblo cómo debe tener las manos. E incluso, si tú vas al episcopado mexicano, tampoco te dice una posición específica. O sea, hay un cierto nivel de libertad en eso. Pero no, se maneja ese clericalismo de decir, no, está mal esto, está mal lo otro. Y empezamos a señalar lo que está mal, cuando en el fondo eso no es enseñar. Hay que irte más a fondo por la raíz, el porqué, la importancia de las posturas, etc. Es más, si tú ves el misal del episcopado, por ejemplo, en colombiano, ahí dice, los fieles que se tomen de las manos. Ok, Entonces son disposiciones que cada país, cada episcopado del país puede disponer, esto sí, esto no, esto cuándo. Entonces varía un poco, ¿no? Entonces a veces nos perdemos en esos detalles, y no en las formas, sino en el fondo. Entonces el clericalismo es convertir a los laicos como si fueran sacerdotes. Y ves a mujeres, porque a mí me toca viajar por muchas parroquias porque me invitan a dar temas. Y ves a mujeres que pareciera que tienen el carisma de ser obispos, ¿no? Porque mandan al padre. Y padre, esto no lo haga, esto está bien, esto está mal. Me tocó una parroquia que me invitaron donde había habido un cambio de párroco. Y el padre me decía, no, me estoy batallando un mundo porque es que se la pasan diciendo, es que antes, es que aquí lo hacemos así, es que el padre anterior lo hace. Y era un conflicto que el padre estaba sufriendo porque, o sea, como que no se dieron cuenta que el padre ya se fue, ¿no? Yo estoy aquí, entonces ese clericalismo que se ha convertido en algo dañino, ¿no? Porque pareciera que te cierras a la vida, a la vida de apertura, a la vida de gracia, a ser más incluyentes, incluso sobre todo con los niños, porque qué duro es como se trata a veces a los niños en las iglesias, porque están llorando y empiezan a hacer caras, gestos, a querer sacar y cosas por el estilo. Entonces, digo, la pandemia mostró hasta nuevos apostolados raros que salieron, ¿no? De andar gente que decían quién sí, quién no, y cómo de repente hasta la liturgia empezaron a hacer cambios supuestamente por recomendaciones de salubridad, ¿cómo le llaman? De protección civil. Protección civil, sí. Sí, yo me acuerdo que en el último artículo que escribí en el libro El Peregrino, que se dejó de hacer por la pandemia, hablaba, o sea, cómo es posible que nuestros misales ahora tengan que estar sometidos a protección civil, como si la liturgia fuera dictada por ellos. Y bueno, es un tema amplio en ese aspecto, pero en el fondo el Papa está diciendo que la actitud clerical, o sea, esa actitud que pareciera que viven como si fueran sacerdotes, sacerdotisas los laicos, en un aspecto muy radical, pues no le hace bien ni a la gente, ni a la iglesia, ni a ellos mismos, es el tema. Entonces, en las tentaciones del que el Papa dice en ese documento, quiero mencionártelo así rápidamente. Adelante. Sí, tengo una listita. Por ejemplo, agente de pastoral son todos los que nos llamamos servidores. Ok, de acuerdo. No importa en qué apostolado, en qué ministerio, en qué movimiento, grupo o en qué asociación, porque también hay asociaciones de fieles laicos que no tienen que ver con una vida parroquial, pero tienen que ver con un servicio social. De acuerdo. O sea, las personas con cáncer, a las personas, y gente que vive una espiritualidad católica en un apostolado fuera de los movimientos y de la parroquia, pero con apoyo de sacerdotes. De acuerdo. Entonces todos estos somos agentes de pastoral. Todos estamos llamados a ser agentes de pastoral, de hecho. De acuerdo. Entonces, dice el Papa Francisco en ese Evangelii Gaudium, la tentación de los agentes de pastoral, la primera es, hay que decirle sí al desafío de una espiritualidad misionera. Entonces, dice el Papa, y más, aunque esto fue escrito mucho antes de la pandemia, yo creo que la pandemia va a dar ese relieve de que por el pretexto de la pandemia, pues acabó hasta las misiones. Sí, de acuerdo. Y la espiritualidad misional, lo que denunciaba el Papa, decía, es una tentación de cerrarnos. La iglesia es misionera por naturaleza. Todos los bautizados y sobre todo confirmados, estamos llamados a la misión, a la evangelización, ser bien concretos y bien claros. O sea, todos somos misioneros.
Y no me refiero a el andar tocando puertas o andar agarrando un micrófono para predicar, como algunos lo hacemos, sino la vida misma es una evangelización, el testimonio de vida, la congruencia, eso es parte de lo que hay que evangelizar, no tanto por fuera, sino empezando por dentro. San Francisco de Asís, al final de cuentas. Nuestra familia, sobre todo hay que resaltar la misión primera que debe ser nuestra familia. Número 2, segunda tentación, dice, hay que decirle, una era sí al desafío de la espiritualidad misionera, la segunda es no a la sedia egoísta. En este segundo punto dice que a veces hace falta, vemos en la iglesia como una contradicción, déjame ver lo que apunte aquí, ¿no? Sí, no, adelante. O sea, ante la experiencia del fracaso, ante la experiencia de la indiferencia, ¿para qué? No tiene caso, yo mejor mientras estés bien tú. Entonces, es una asedia egoísta, te decepciona, te frustra, te da tristeza porque ves que no funcionó el plan que tenías, la acción que hicieron como grupo, como comunidad, y se convierte en un pesimismo, al fin de cuentas, que es el número 3, el pesimismo estéril. Wow, qué fuerte. Y el Papa lo menciona como una tentación, pensar, pues, ¿de qué sirve, no? Todo lo que estamos haciendo, se quita la alegría, sentirse vencidos. Y el Papa nos recuerda ese texto de 2 Corintios 12:9, ¿no? Te basta mi gracia, ¿no? Te basta mi gracia del Papa. O sea, no caer en ese pesimismo que decir, ¿para qué? Ya lo hicimos, no funciona. ¿Qué caso tiene? No, hombre, padre, eso ya lo hicimos, no funcionó. Entonces empiezan a cerrar, es una tentación de pensar como Pedro, si le dijera, oye, Señor, ya tiramos las redes toda la noche, o sea, ¿para qué otra vez? O sea, tú que sabes, carpintero, yo soy pescador, yo sé más, cuándo, a qué horas y en dónde. Pero Pedro no se puso a cuestionar eso, en tu no, porque tú me lo pides, y arrojarlo a través de las redes. Yo creo que el Papa está diciendo en esa tercera tentación, cuidado con esos pesimismos que te llevan a una esterilidad. ¿Qué es esterilidad? A no dar vida, a no dar fruto. Cuarta tentación. Qué fuerte. Sí, dice el Papa, a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Sí, la comunidad Corriente de Gracia en YouTube se convierte precisamente en eso. O sea, donde hay nuevas relaciones, hay nuevas amistades y pueden ser de otra ciudad, y aunque sean virtuales, entender que, dice el Papa, tenemos que buscar que la experiencia del servicio, la evangelización en la parroquia, en la iglesia, tenemos que estar abiertos a amistades nuevas, a que el hermano sepa que tú puedes responderle, que tú estás ahí para servirle, que puedes resolver dudas. A mí me acuerdo cuando estaba en el equipo de catequesis de la Divina Providencia, de los papás y padrinos, daba tema después de los temas, o cuando no daba tema, la gente se te acercaba, eso tengo esta duda. Sí, de acuerdo. Entonces, o pásame tu celular, o pásame tu Facebook, y empezamos a resolver dudas a través de eso. Y son gente que a rato te decían, no, quiero invitarte a una carne asada, y, o sea, porque se sienten como vinculados en la fe. Y hace falta amistades cada vez más cristianas que aporten. O sea, ese es el tema. Amistades cristianas que aporten. El Señor tiene que ser parte de la dinámica, tiene que ser parte de la amistad, parte de la convivencia. Convivencia sin Dios, pues es lo que el mundo hace. Convivencia con Dios es lo que edifica, lo que construye. Entonces, ese es el punto, del punto número 4. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. 5. No a la mundanidad espiritual. Mundanidad espiritual. Este es un tema también interesantísimo, como para haber leído todo el documento, ¿verdad? Pero en esa parte. Pero dice, por ejemplo, en el tema de la mundanidad espiritual, 2 cositas nomás. El problema que a veces se cae en esta autorreferencialidad, elitismo, por ejemplo, narcisismo, un elitismo narcisista, donde cae el tema una palabra que el Papa inventa, yo creo, él pone el abriaqueísmo. Abriaqueísmo. Es que habría que hacer esto, okay. Habría que hacer esto otro, es que esto está mal, no, es que no sirve, estás el consejo, las asambleas del sínodo parroquial, diocesano. Y es que habríamos de hacer esto, es que habríamos de atender a los jóvenes, ya veríamos, y se vuelven ideas, y tienen que tener cuidado con eso porque es dice el Papa, se cae en una idea de que no hay remedio, no se puede, ¿para qué? Entonces pensar que en el fondo, mientras estemos bien, mientras nosotros como comunidad estemos bien, como parroquia estemos bien organizados, unidos, y todo nos funcione más o menos bien, pues así nos quedamos.
Y es una tentación, dice la gente de pastoral, y se vuelve una espiritualidad. ¿Por qué le dice una mundanidad espiritual? Porque se vuelve autorreferencial, o sea, solamente piensas en ti. Es egoísmo. De acuerdo. Entonces, en el fondo no estás adorando a Dios, estás adorando a ti mismo. Quiero adorar la paz que me da el Señor cuando estoy con Él. O sea, voy buscando lo que yo quiero como equilibrio. Y eso es pura autorreferencialidad. O sea, en el fondo es el yo, nada más el yo, y se olvida la generosidad del prójimo. Entonces, es una espiritualidad mundana, porque el mundo, ¿qué es lo que hace? Hacer tú feliz, tú mereces ser feliz. Wow. O sea, entonces el mundo está lanzando campañas de una felicidad a veces a costa de valores. O sea, sé feliz en las drogas, sé feliz perreando, sé feliz, o sea, en la pachanga, en las drogas. Sí, y lo cantan en el poder, en el narco, con los narcocorridos. Es toda una cultura que en el fondo, como oyendo los temas, ¿no? La música bélica, de todo eso que ha salido en el medio ambiente, la solución no es darle mute a toda esa música. Esa música es el resultado de la cultura que se está viviendo. Exacto. La cultura de esta narcocultura. Me acuerdo de un documental muy interesante de Sinaloa, hace muchos años lo vi, que es ese anhelo que se generan los niños de chiquitos, en las niñas, de ser las mujeres de los narcos, y los niños de ser el narco más poderoso y rico del mundo. Fuerte. Porque se vendió una idea y se compró. O sea, hay un problema tremendo de la ignorancia. Por eso nunca hay que olvidar ese texto de Oseas 4:6. Oseas 4:6. ¿Qué es lo que dice? O sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Repítelo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, la falta del conocimiento auténtico, de la verdad, fundamentada en la verdad, es consecuencias graves. O sea, wow. La gente va tras una verdad con B minúscula, que piensa que la felicidad está en el dinero, en el tener, en el placer, en el cuerpazo, en hacer lo que tú quieras. Más en esta época con la ideología de género, donde es a como tú te percibas, a como tú te sientas, todo basado en sentimientos y emociones que son tan cambiantes, tan dispersas. No puedes basar toda una vida en cómo te sientes el día de hoy. O sea, es muy peligroso, y es un problema que es una mundanidad, porque tú hablas con gente que está metida en el pecado, y tú le ves con su San Judas Tadeo, y tú lo ves con esa devoción al Martín Malverde. Sí, algo así. O sea, un montón de espiritualidades extrañas, o la Santa Muerte que se inventa, y entonces te conviertes en una espiritualidad a modo. Claro. O sea, que mientras yo me sienta bien, entonces no importa que mezcle yoga, que mezcle la filosofía oriental, porque yo quiero estar en armonía, busco el mindfulness, entonces trato en un estado de zen. Y empiezas a meterse en terrenos desconocidos. A final de cuentas es el hedonismo puro, ¿no? El yo, y mientras esté feliz yo, todo lo demás no importa. Fíjate, para mí eso que estás comentando, bueno, de entrada, wow, o sea, estás dando cátedra de lo que el Papa comparte, ¿no? Que se me hacen cosas tan sencillas, pero tan fuertes, tan profundas a la vez. Te decía, es que esas cosas que estás comentando, voy a ponerme de esta manera, ¿no? Sí dan la felicidad, pero esa es momentánea, y cuando te das cuenta, el pecado es una infelicidad, tremenda. Porque, por ejemplo, dices tú, drogas. Ok, si tu felicidad son las drogas, jamás vas a estar feliz cuando no estés drogado, que es la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Va a crear esa dependencia. Luego dices, el cuerpazo. O sea, cualquiera que está casado, esa conexión que tienes tú con tu esposa, en ese sentido, cuando entiendes que no solo es cuerpo, que es algo más. Le llaman amor, ¿no? Pero yo le llamo, pues no sé, el sacramento del matrimonio mismo tiene algo, voy a decir en mi ignorancia, que cuando tú estás con tu mujer, con tu esposa, con la que tienes esa bendición especial, es un sentimiento indescriptible, que es la felicidad. O sea, cualquier cosa, el deseo de lo que tú quieras, dinero, autos, lo que creas dependencia, y no es la felicidad. Ahora en la mañana me mandaba un mensaje un amigo, precisamente, que fue a la laguna. Estaba lurio, Saúl, de ir a la laguna. O sea, porque ya no está esa dependencia. O sea, se había ofuscado tanto en el trabajo
Dice, hoy vine a caminar. Bendito. Y estaba pleno. Decía, ¿hace cuánto que no sentía esto? Y todavía le sumó y fue a visitar a su papá. Dice, acabo de tener una plática con mi papá que no se imaginan. Entonces, ¿cómo nos metemos en esta dinámica? Ya sea de todo esto que mencionas o el trabajo mismo. Y olvidamos las cosas que nos dan la felicidad plena. Que dices tú, wow, yo le decía porque nos compartió por mensaje. Mi hermano, esas cosas son las verdaderas que valen la pena y no tienen precio. Pero bueno, adelante, perdón, te interrumpí. No se interrumpir, ¿no? Siempre es compartir y enriquecer. Y yo creo que es parte de esta, si la parafraseamos, mundanalidad espiritual, podemos hablar de la espiritualidad mundana. De acuerdo. Y este es un punto donde tú puedes desarrollar muchas cosas, porque ahorita estás mencionando el tema de la felicidad. Yo creo que es donde hace falta más pensar, más reflexionar, porque ¿qué es la felicidad? Si tú crees que felicidad es sentir bonito, o no sentir nada feo, o sea, si crees que la felicidad es no tener ni un sufrimiento ni un dolor, entonces porque te pongan en coma, ¿no? No vas a sentir nada. O sea, no se trata de... Buen punto. O pensar que la felicidad es sentir bonito, que te maripositas, pues es el engaño de las drogas. La felicidad va más allá de un sentimiento, de una emoción. Tenemos que aprender que la auténtica felicidad, la alegría que procede del Espíritu Santo se dan únicamente en el amor. Estamos llamados para el amor. Solo el amor auténtico, verdadero, se puede entrar en esta dimensión. Entonces, sí es importante hablar del tema del amor, porque incluso que hice una nota, fíjate, casualmente, el día de ayer, que fue viernes del Sagrado Corazón de Jesús, sí, patrono de nuestra diócesis de Obregón, la segunda lectura, había una frase que fue de la primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 al 16, un texto largo, pero solamente escribí dos renglones, que dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Entonces, en eso consiste el amor. No en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. La experiencia, y esta es la parte, yo creo que central, que va a purificar desde patrones de conducta, vida, sufrimiento y heridas. Es en la experiencia del amor de Dios. Por eso estos canales, estos programas, siempre hay que aprovechar para hablar, promover en la búsqueda del encuentro personal con Dios que te ama de una manera íntima. De acuerdo. No, a veces nos equivocamos en el tema de los querigmas, y damos el tema 2 antes que el 1. O sea, es decir, queremos hablar del pecado está mal, esto no está bien, hay que decirle está mal, es pecado lo que está haciéndonos. Entonces, de la denuncia del pecado en alguien que no tiene ni siquiera disposición de oír, no le va a decir nada. Pero si tú le dices al pecador más empedernido, Dios te ama así como eres, Dios dio la vida por ti, y ese acto de amor fue el amor que Dios hizo y nos muestra en la cruz del Calvario. Es el acto de amor más grande, y no sintió bonito, o sea, no decía felicidad de dar la vida, y mira, no sintió bonito Jesús, pero vemos un amor que es capaz de superar el egoísmo, es capaz de superar la autorreferencialidad, como dice el yo Papa mismo, Francisco, sí. Ese mimetismo, para empezar a darnos cuenta que hay más alegría en el dar que en el recibir. Hay un texto de Hechos de los Apóstoles, bien curioso, ¿no? Porque dice, como el Señor Jesús dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Y en ningún evangelio dice eso. Pero está en la Biblia, está en Hechos de los Apóstoles, y el que lo referencia dice, como Jesús dijo, como el Señor dijo. Entonces, porque, claro, Juan así termina su evangelio, ¿no? Eso te iba a decir, sí. Y te voy a interrumpir, perdón. Muchísimo. Quiero que hables de eso, qué bueno, no teníamos planeado. Los hermanos, algo que yo reclamo mucho de los hermanos separados, si no está en la Biblia no vale. Y precisamente ibas al versículo que iba a decir yo, ¿cómo termina el Evangelio de Juan? Jesús hizo muchas cosas más que si estuvieran escritas no alcanzarían todos los libros que existen, ¿no? Esto para mí da pie a que, sí es cierto, la Biblia, pero también hay muchas cosas donde también podemos, si bien quizá no basar nuestra fe, pero creer, aumentarla. Pero los hermanos lo limitan a la Biblia. Es que, ¿dónde está eso en la Biblia? Y más con el caso de María, ¿no? Sí, con María tuve un podcast con el padre Edgar, donde era, por ejemplo, decía una pregunta que hicieron, ¿por qué rezar el rosario si no está en la Biblia? Y el padre de alguna manera pues nos demuestra que sí es bíblico, ¿no? Pero independientemente no es el tema, es los hermanos de otras religiones. Si no está en la Biblia, no vale.
Quisiera saber tu opinión. Sí, claro. Ya ibas para allá. Claro, sí. No iba para allá, pero bueno, vamos. A lo que voy es, ya ibas a decir ese versículo, que es el que yo digo, sí. El Señor hizo muchas otras cosas. Muchísimo. ¿Qué nos puedes compartir de esto que te estoy diciendo? Al que los hermanos digan y se aferren, por así decirlo, que si no está en la Biblia, no es válido y no debería ser parte de nuestra fe. Ya hablando concretamente de lo que los hermanos separados piensan, dicen y enseñan en su doctrina, en su teología, para ellos la fuente única de revelación de la Escritura. Nosotros, el Concilio Vaticano II, sobre todo el documento, la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Escritura, que se llama la Dei Verbum, dice que la fuente de revelación se llama Jesucristo, es Jesús. Wow. Y Jesucristo, o sea, nos da estos dos grandes pilares, ¿no? Donde Él se revela a sí mismo, a través de la tradición apostólica y a través de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y el magisterio está al servicio de ellas. El magisterio son los padres, los curas, el Papa. Ellos están al servicio de su misión en obediencia a Jesucristo a través de la palabra de Dios y la Sagrada Escritura. O sea, es muy fácil dar la explicación. Espero que los hermanos lo puedan ver ese punto, ¿no? Porque, ¿qué fue primero? O sea, ¿la iglesia o la Biblia? La comunidad nació antes. O sea, sí. San Agustín en el siglo IV, él decía, yo creo que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios en cuanto que mi madre la iglesia me la presenta como tal. ¿De acuerdo? Sí. Si la iglesia me dijera que eso no era, pues entonces yo igual no creo en eso. Entonces, el Señor Jesús no escribió ni un solo libro. O sea, no anduvo dictando libros tampoco a ninguno de los apóstoles, como para decir, bueno, que somos la iglesia del libro, como los hermanos separados sí, están sí. viviendo. Y nos damos cuenta que la revelación, el Señor lo sigue haciendo, y a través del mismo magisterio, o sea, a través del magisterio va entendiendo, interpretando esta tradición apostólica. Entonces, la iglesia hasta el siglo II, vamos a decir que se conformó lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, llevó muchas décadas, de que Jesús muere y asciende al cielo, pasaron 30 años para el primer evangelio, ¿no? Entonces, con el evangelio de Marcos, por allá en el año 60, entonces Jesús muere en el 33, ya le sumamos. Entonces, nos damos cuenta que la iglesia ya estaba viva, ya estaba misionando, ya había mártires. Entonces, y todo eso fue la necesidad de esas que necesitamos por escrito. Entonces, ahí donde sí. el Señor Espíritu Santo, autor de la Biblia, inspira a estos autores, escritores, a los agiógrafos que le llaman, para irnos mostrando. Pero no, o sea, sabemos muy bien que ni todo está escrito en la Biblia, porque es muchísimo, o sea... Es vasto, ¿no? claro. Sí, es más, San Pablo a los Corintios llega a decir que los testigos de Jesús resucitado eran solamente discípulos creyentes, y ahí Jesús se le apareció a más de 500 hermanos, dice San Pablo en los Corintios, y algunos de ellos todavía viven entre nosotros. O sea, las mismas apariciones de Jesús resucitado son pocas en la Biblia, de acuerdo, al final de los evangelios. O sea, Jesús hizo muchísimo más resucitado. Después de ascender al cielo también hubo ya manifestaciones más espirituales, como San Pablo camino de Damasco, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que darnos cuenta que no somos la religión del libro. El libro sí es palabra de Dios, lo creemos porque la iglesia nos los presenta como tal. La iglesia discernió qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Es la parte de los libros canónicos que se llaman. Entonces creemos que esta es palabra de Dios, y hago para acá la seña, no, porque yo tengo mi Biblia aquí abajo por eso. Sí, de cómo Dios nos habla de eso. Entonces ese es el punto, ¿no? Básicamente. De acuerdo. Ahora, vuelvo a los 7 puntos. Sí, a los 7 puntos de tentación de la gente de pastoral, porque en el fondo esta desviación es un poco de esta corriente del mundo que está presentando una espiritualidad sin Dios, una espiritualidad sin iglesia, una espiritualidad sin necesidad del sacerdote o de los sacramentos. O sea, estamos viviendo una época donde, es que no me gusta, es que me aburro, es que me enfado, porque no se entiende la experiencia. Entonces, la semana pasada estuve en un congreso eucarístico parroquial se llamaba la Eucaristía y la Familia, en la parroquia Cristo Redentor, Colonia México. Colonia México, sí. Con el padre Benjamín. Me hizo el favor de invitarme. Y fue una experiencia muy buena, ¿no? De ver qué importante es dejarnos amar por el Señor. Él nos amó primero. La experiencia del amor es la que transforma el corazón. Entonces, no podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Tenemos que descubrir que Dios nos invita a algo diferente, a algo más auténtico, dejar a Dios ser Dios, conocer a Él como es, y hacer a un lado todas las ideas
que no son verdaderamente ni inspiradas en la Escritura, ni inspiradas en otra cosa, ¿no? O en revelaciones privadas, sino buscar a Dios que se deja encontrar, sobre todo. Entonces, aquí la denuncia que el Papa es, cuidado con esos abriaqueísmos asfixiantes, porque había que llamar a los jóvenes haciendo esto y empiezas inventando, alucinando cosas que no proceden, ¿no? No hay que inventar lo nuevo. La palabra de Dios tiene el poder de transformar, el Señor sobre todo. El número 6, el sexto, tentación de los agentes de pastoral, dice el Papa, hay que decirle no a la guerra entre nosotros. Ok. Y lo está hablando de agentes de pastoral. Y es algo que se me hizo muy interesante porque hay que tener mucha atención a la tentación de la envidia. Envidia, está diciendo el Papa, pero ¿cómo dentro de la iglesia puede darse eso? Sí. O sea, la envidia de quienes somos mejores, los consentidos del Padre, los más necesarios, los más importantes. Más sabios. Los más sabios, los más reconocidos, los mejor uniformados, los que mejores medallas, los que más son aplaudidos. Y esa es la parte de un fariseísmo. O sea, si te fijas, todo eso va marcando como el perfil del clericalismo en nuestra iglesia. O sea, el Papa quiere destruir ese tipo de estructuras de pensamiento en los agentes de pastoral porque quiere que seamos como Jesús quiere que seamos. Mansos, humildes de corazón, serviciales, servidores de todos, incluso de los malos. O sea, ojo con eso, porque de repente pensamos deberían de correrlo, deberían de no estar y empezar con actitudes muy, muy raras. Sobre decir no la guerra entre nosotros también menciona saber que todos estamos en la misma barca. La iglesia es una barca, es un barco y todos vamos al mismo puerto. No podemos caer en rivalidades. O sea, esa es una tentación tremenda de empezar a criticar. Es que lo de la renovación. Y a veces hay sacerdotes. Recientemente escuché en una parroquia cercana aquí. Sí. Que el padre empezó en Pentecostés a hablar fuerte y en contra de los carismáticos de su parroquia. Ok. Sí, porque no entiende la experiencia carismática, porque no sabe nada de carismas e hizo una burla del carisma de lenguas. Entonces te das cuenta. ¡Wow, qué fuerte! Lo único que da a ese padre a conocer es su ignorancia nada más en el tema y darnos cuenta que echarnos tierra entre los mismos hermanos, o sea, que no entiendas que a mí no me gusta la experiencia carismática, está bien. ¿De acuerdo? Respétala. Claro. Déjalo ser. Es que a mí me gusta más la oración en silencio, una adoración. Perfecto. Sí, hermano. O sea, para todos hay espacio en la iglesia, claro, en esta barca, ¿no? De un lado los escandalosos, de otro lado están los de silencio, allá están los apóstoles evangelizadores, los que van a defender la fe y la doctrina católica. Acá van a estar los que están trabajando para alimentar la vida espiritual de toda la raza. Digo atrás porque el Papa Juan Pablo II hay un documento que se llama Eclesia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Dice el Papa, me gustó mucho, y creo que lo dije, no sé si lo dije en el podcast pasado contigo. El Papa decía que en ese documento que fue posinodal, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida y misión de la iglesia. Sí, me acuerdo. Entonces, comulgamos para evangelizar y evangelizamos para que comulguen. Para que comulguen, exactamente. Entrar en comunión con Jesús, y entiéndese, comulgar a Jesús no es tragar hostia. O sea, se oye muy fuerte, se lo dijo un obispo. No podemos ser un pueblo traga hostia, decía él. Wow. Si nos estamos llamados a entrar en la auténtica comunión con la espiritualidad de Jesús, el espíritu de las bienaventuranzas, o sea, entrar en esa dinámica que Jesús mismo nos enseñaba, o sea, comulgar, estar en comunión con sus ideas, con el evangelio, el perdón, el servicio, la humildad, etc. Entonces es entrar en comunión. Por eso es importante saber. En la misma barca todos nos alimentamos de la Eucaristía, lo necesitamos a nuestros hermanos sacerdotes, hay que seguir pidiendo por ellos. Y luego otro punto es, frutos ajenos, dice que no son nuestros. De repente, es que ellos hicieron, nosotros no hicimos. Empezamos ahora, el plan pastoral parroquial va a ser a ver quién hace más. Y entonces nos estamos como vanagloriando. O sea, hay que tener cuidado con la vanagloria. De acuerdo. ¿Sí? Todo debe ser para la gloria de Dios. Él debe de brillar, nunca un grupo. Si un grupo luce demasiado, algo están haciendo mal. Oh, qué interesante. Sí, algo están haciendo mal, porque quien debe de brillar, a quien deben de traer es a Jesús. No a quien tenga más adeptos, más gente, más filiación.
Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Y el séptimo y último en este apartado de las tentaciones de los agentes pastoral. Oye, Saúl, perdón que te interrumpa, sí, porque también quisiera tu opinión de manera breve, ¿eh? Por lo que estás diciendo, se me hace muy fuerte. Y hay una frase precisamente muy fuerte que dice que el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? De hecho, se utiliza mucho el mexicano, el peor enemigo mexicano es otro mexicano y así, ¿no? Quizás sea algo cultural, pero me llama la atención que el Papa lo diga, y el Papa pues es porque lo está viendo en todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto? No te voy a pedir que me digas si sí o si no, pero en cómo sucede o cómo se permea esta frase, porque si se dice algo hay de eso, tristemente, ¿no? Y lamentablemente. Vamos a ponerlo en la Iglesia Católica nada más para no meternos en más amplio, ¿no? A veces el católico puede llegar a ser el peor enemigo de otro católico. ¿Cómo la ves? Está muy fuerte, perdón. Pero... Sí, bueno, sí es fuerte el asunto. No es la intención ni de la iglesia, ni la vocación que tenemos los laicos, de entrar en conflictos de este tipo, ¿no? De acuerdo. Yo creo que dentro del proceso de la conversión de nosotros como católicos, una gran necesidad que vemos en este tiempo es la necesidad, por ejemplo, de la sanación interior. O sea, hay gente... he estado leyendo mucho en los últimos meses sobre temas de sanación interior, sanación de las heridas, vacíos, temas que... algo muy novedoso que se me hizo, ¿no? Sobre el tema de orar por las heridas que se generan en el vientre materno. Wow. O sea, impresionante todo lo que es. Ya la ciencia lo maneja, la psicología se llama perinatal, ¿no? Que es psicología prenatal en el parto y posparto, ¿no? La postnatal. Entonces, hay una afectación desde la psicología del ser humano en esas etapas. Entonces, sí se requiere sanación. Llegan al encuentro con Jesucristo, empieza un proceso de conversión. Pero lo que yo he visto a lo largo de los años, que aún los hermanos, grandes líderes, grandes servidores y hasta sacerdotes en ocasiones, que no alcanzan a resolver todos sus procesos, sus heridas y sus vacíos. O sea, trabajan en la fe, o sea, fundamentan muy bien sus doctrinas, su enseñanza, misionan, evangelizan, etcétera, pero dejan en pausa los procesos personales. Aquí siempre la invitación es importantísimo saber que si tú no sanas tus heridas, vas a generar consecuencias y daños a los demás. Es muy sencilla las reglas, ¿no? Que el herido hiere, el ofendido ofende, el lastimado lastima, wow. Al que le gritaron grita. Hay una reacción natural que solamente denota ¿qué carácter tiene el hermano? No, o sea, el carácter para los orientales, la persona con carácter es la persona más afable y más tranquila, porque es capaz de dominarse a sí mismo. Sí, en oriental. Sí, lo he escuchado. Pero también los católicos tenemos al gran San Francisco de Sales, es un santazo de la iglesia. Y San Francisco de Sales dicen que era un temperamento colérico, pero en los últimos años de su vida era el hombre más afable y tranquilo del mundo. Él murió en olor de santidad, se dicen, con una certeza de que este hombre era un gran santo. Escribió libros buenísimos. La introducción a la vida devota es el mejor libro de él, el bestseller, diríamos, de San Francisco de Sales, así como le atribuyen el combate espiritual, que no escribió él, ¿no? Pero él leyó muchísimo un libro que se llama El combate espiritual, y se ve que lo trabajó en su vida. Dicen que cuando muere San Francisco de Sales, lo abren y encuentran la Biblia se echa piedra. O sea, ¿qué significaba a los médicos en aquella conclusión de que estamos hablando de aquellos tiempos? Sí. Que este hombre era tan corajudo, pero supo contenerse tanto su coraje que solo salía amabilidad, amor y cariño al prójimo. Ok, wow. O sea, entonces él fue capaz de dominar esa naturaleza caída y herida, decir, es que yo soy así. Entonces significa que los santos nos dicen que es posible la conversión con la gracia de Dios. Me urge leer a San Francisco de Sales. Introducción a la vida devota se llama el libro, ¿no? Entonces, Introducción a la vida devota. Que él leyó durante 15 años, traía un libro de bolsillo que se llama El combate espiritual, de un religioso. Se me fue el nombre de este religioso que no es ni beato ni santo, pero ese libro es uno de los más vendidos. Después de Imitación de Cristo es el más vendido, ¿no? O sea, en la escala de libros de Biblia, es que hay una jerarquía de libros más vendidos. Y San Francisco de Sales, contemporáneo, el autor, el otro, traía este libro. Entonces vale la pena leerlo porque
el combate espiritual uno piensa que, cómo combatir contra Satanás y todo eso. No, en el fondo el gran enemigo somos nosotros. Uno mismo, claro. O sea, el problema está acá adentro. Entonces el combate espiritual es doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo en el huerto de los olivos. O sea, Padre, si es posible, pero que no se haga. Pero que no se haga. Wow. Entonces es aprender a someter nuestra voluntad a la de Dios, porque la idea, a veces me gusta ponerlo como ironía cuando doy temas de esto, ¿no? Diciendo, es que Dios, el plan de Dios es mejor que el nuestro. O sea, la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros. Entonces, la ironía es, ¿por qué no le da chance a que Dios haga su voluntad? Renuncies a la tuya para estar abierto a lo que Él quiere y dejar que el Señor vaya moviendo, vaya actuando en nuestra vida personal. Entonces, estos libros son muy buenos de San Francisco de Sales, ¿no? No, de acuerdo. Ahora, no sé si respondí la pregunta. No, sí, de alguna manera sí, porque le diste el tono más que nada de cómo uno controlarse, vamos a decir, ¿no? Sí, y creo que de alguna manera todo como lo has venido tocando. Sí. Estamos hablando de eso, del clericalismo y todo. Son cosas muy, muy, muy fuertes, pero muy reveladoras, insisto. Sí. Así que no. Adelante y adelante con el número 7. ¿No? Ya hace mucha falta sobre todo, porque eso lo he visto mucho en iglesias, en parroquias, de que darnos cuenta que el clericalismo solamente es un síntoma de un corazón herido, de un corazón lastimado. Qué bien lo estás terminando, entonces, me fascina. Sí, es importante darse cuenta que no es maldad. No. No es maldad de este hermano que corre lo de la iglesia. No. O sea, se requiere atención, se requiere caridad, se requiere oraciones de sanación y darnos cuenta. Leía un libro recientemente sobre sanando las 5 heridas, que se llama, de una doctora Lois, no sé qué, de francesa, de canadiense, que tiene una clínica en esa área. Y ella menciona de estas heridas, de cómo a veces no las sanamos porque no tenemos un nivel de conciencia ni de un autoconocimiento. Dice, normalmente, se me hizo muy novedoso porque la parte, quien bloquea la posibilidad de sanación en nuestra vida, servidores o no, uno mismo. Pero ese uno mismo se llama el ego. Entonces ella desarrolla como el ego, y ni siquiera es mala onda el ego, dice la doctora, no, en el fondo está defendiéndonos. Cuando tú tienes una herida, la reacción a la herida es formar una máscara, actitudes totalmente contrarias a lo que tú eres, pero es un mecanismo de defensa. ¿Quién lo activa? El ego. Wow. Entonces es todo un proceso de descubrir que ante cualquier emoción negativa, de amenaza, de ataque que yo siento, simplemente es que se tocó una herida que no tiene sanada. O sea, si tú te enojas, si tú te enganchas, si te molesta, la bronca no es lo que pasó afuera, es que por dentro hay una herida de abandono, de rechazo, de desprecio. O sea, son 5 heridas que te quedas tú, o sea, wow, ¿en qué momento se dan? Y el doctor le dice, son los primeros años de la vida. Desde el momento de la concepción, dice, en los primeros meses, cuando la mamá se entera que está embarazada. Desarrolla una situación muy complicada. Entonces, y hay camino de solución. Y ella plantea el camino que la Iglesia Católica lo hemos predicado también. Ella no es católica, curiosamente. Pero el tema que propone es el perdón. La sanación por medio del camino del perdonar a aquella persona que te debió haber amado, cuidado y no lo hizo. Sí. Aquella persona que te ofendió, te lastimó sin tener lo que hacer, que injustamente te trató así. O sea, ¿cuántas veces en nuestra vida vamos acumulando a personas que se convirtieron aparentemente en enemigos o adversarios nuestros, pero que en el fondo estaban reaccionando a una herida? Entonces totalmente. Si yo entiendo esto, que mi hermano que habla mal de mí, en el fondo es porque está viviendo un sufrimiento, entonces yo puedo cambiar mi perspectiva siguiendo la regla de Jesús. Oren por sus enemigos, bendigan a los que los maldigan, oren porque nos persiguen. De tal manera que cuando yo empiezo a orar por el que habla mal de mí, el que me bloquea, el que me excluye, el que me prohíbe a ir a predicar, entonces lo que estoy haciendo es, Señor, hazle que se dé cuenta de lo que está pasando en su interior. De hecho, ahorita más adelante tengo un texto bíblico de eso, ¿ah? Pero sí quisiera cerrar con el punto 7, que es el culmen, vamos a decir, de todo este clericalismo, que es como una bola de nieve. Si te fijas, todo lo que hemos estado hablando va contribuyendo a gente de pastoral, que sin querer se convierten en quien rechaza, en quien separa, en quien se desanima, en el que critica, el que juzga, que el padre, que el ministro, que el presidente, no sé qué, el movimiento sultán. Entonces, todo se va construyendo. Ahora, en este último punto, que son desafíos eclesiales más fuertes, ahí es donde entra, número 1, dice el Papa Francisco, ese clericalismo excesivo.
anoche hablando con un amigo sobre que iba a venir contigo, cené ahí con un gran amigo, compadre, Gustavo Talamante, que te van a entrevistar. Sí. Entonces estuvimos platicando mucho del tema y él me recordaba algo que yo he predicado muchas veces. Acuérdate, como tú nos decías, decía Gustavo, de cómo a veces la iglesia que tenemos, o sea, una iglesia estructurada de esa manera, la única manera para poder servir en la iglesia y tener el buen visto del párroco es hacerte clerical. Oh, qué excelente punto, tienes razón. O sea, que se dé cuenta que sabes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ok, adelante. Si no entras en comunión con el que mira, con el que sabes, es que eres del agrado del Padre, es que haces en la obediencia lo que el Padre te está diciendo, es el único camino. Porque si tú llegas de primera diciendo, Padre, hagamos algo diferente, ¿qué le parece? Evangelizamos así. No. Para nada. Sí, ya no hiciste nada en esa parroquia. Entonces... aquí quiero abrir un paréntesis. Gracias, Padre Mauro. El Padre Mauro del templo donde voy, parroquia de María Madre. Gracias, Padre Mauro. El Padre Mauro nos acepta todas las loqueras. Está abierto a todo. Pero cuando hay que ser bien centrado, también lo pide, ¿no? Pero gracias, Padre Mauro. Adelante, Saúl. Y te cuento un testimonio personal en eso. De acuerdo. Aquí, hijo, vamos a tener un tema muy complicado porque en el fondo estoy agradecido, ¿no? Que yo viví esta experiencia de clericalismo fue gracias a este camino que estoy expresando, ¿no? Para poder ser aceptado y trabajar en la iglesia bien de cerca, tuve que convertirme en un clerical, ¿no? Okay. Y fue en mi parroquia, en la Divina Providencia. Con el padre Domingo Arteaga, en paz descanse. De acuerdo. Porque yo era de los insistentes, padre, organicemos la parroquia. Padre, mire, la liturgia está en un desastre, es todo espontáneo, no había equipos, formemos esto. Y el padre, no. Hasta el día que dejé de hacerlo. Iba todos los días a misa. Ahí me veía el padre, puras viejitas, y el Saúl estaba joven. Y el día que dejé de decirle al padre eso, Saúl, ve, prepárate para ministro estrenado de la comunión. Me mandó a formarme y para mí fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Es haberme formado como ministro estrenado de la comunión. Porque en ese entonces, no como ahora, no, pero en ese entonces era exigente el formarte para ministro. Y era un curso con las misioneras hijas de San Pío X. Entrar en diálogos, me tocó con por ese entonces el encargado del padre Monseñor Ismael Esparza. Estaba encargado del Santuario Guadalupe. Y para mí fue una gran bendición conocer a Ismael Esparza, el padre Ismael, padre descansa e interceda por nosotros, porque se dice que murió con olor de santidad, pues un hombre de Dios. Para mí fue un gran apoyo espiritualmente en mi relación con mi párroco, que era conflictiva, con el padre Domingo, el padre descanse. Entonces el padre Ismael era mi confesor, pues, y él fue el que es. Entonces, y el camino fue el de la humildad y de la obediencia, no hay de otra. Es el camino de la Virgen, por cierto. La Virgen María, ahí nomás. O sea, el camino de ella, dice el padre ahorita en la misa, ¿no? Es la humildad y la obediencia. El demonio no soporta, no puede ser obediente. La bronca del demonio es que es la rebeldía, la desobediencia. Podrá fingir humildad, pero obediencia nunca. Entonces, es interesante que en ese camino, de tener que negarte a ti mismo en los deberías, padre, yo le ayudo, renunciar a eso y empezar a servir humildemente, fue cuando el padre me permitió esa bendición. Y ya que entramos en el trabajo fue cuando era diferente la aportación. Ahora sí, padre, ¿qué le parece? De una manera diferente. Ya tienes más bases, más formación, con grandes personalidades como las misioneras hijas de San Pío X. Creo que entrevistaste a una hermana. Sí. Ya he tenido 2 podcasts con ella. Con Noemí. La hermana Noemí. Me tocó conocerla de jovencita. Y yo estoy muy agradecido con la hermana de San Pío porque veo un querigma muy diferente, muy litúrgico. Una hermana Socorro, la hermana Chuya, que fueron superioras, todas están vivas, creo, ¿no? Mayor las hermanas, y una manera de predicar bellísima. A mí me transformó mucho esa experiencia. Y te das cuenta que rato terminas cayendo sin querer en los excesos, el excesivo clericalismo, dice el Papa. O sea, hay que tener cuidado con eso. No podemos cerrarnos a la idea de andar corriendo gente, ahorita hay una tentación en esa área, ese clericalismo que excluye. Es que tú, ¿y cómo te atreves? ¿Y por qué haces esto? Si no, ¿por qué comulgas? Si mira te conoces. O sea, hay que hacer a un lado ese tipo de detalles, que lo único que hace es hacernos pecar más, porque veo mucho en la iglesia pecados de murmuración, pecados de difamación, es muy común. O sea, ya no tienen los grandes pecados, los de antes,
pero ahora los pecados son más sutiles. Exacto. O sea, en los agentes de pastoral son pecados que te quedas tú, que te vas amoldando, diciendo, pues, ay, y estás confesando lo mismo, señale que algo no has trabajado bien. Entonces, sí requerimos avanzar un poco más en eso. Fíjate, te voy a leer rápidamente los últimos desafíos que dice el Papa junto con el clericalismo excesivo. Dice el Papa, tenemos también un desafío eclesial que es la falta de formación de los laicos. Ok, de acuerdo. Lo voy a leer todos. Otro, hace falta más presencia del genio femenino, dice él, en aquel entonces, hace 10 años. Sobre todo en el tema de las decisiones. Hay que entender, dice el Papa, que el lugar de la mujer es importante, hay que resaltarlo. En cuanto a función, no son cuestiones ni de dignidad ni de santidad. Porque aquí hay un error, es que deberían ser sacerdotisas. No, cuidado con eso. O sea, la participación de la mujer, dice el Papa Francisco, y que ha sido criticado por eso, pero en realidad es que no han leído este documento, es promover en cuanto a la función. Ellas tienen una capacidad de decisión, de solución, una maternidad natural que puede llegar a mejores soluciones en sus propuestas que los mismos hombres. No es, dice el Papa, no es cuestión de dignidad, si son iguales o menores de dignos que el varón. No es cuestión, dice, tampoco de cuestión de santidad, porque si habláramos de dignidad y santidad, yo mismo lo he dicho, hay una mujer más importante que los obispos de toda la historia, que los sacerdotes, los diáconos y hasta los mismos papas. Y ella es la Santísima Virgen María. María es más importante en el plan de la salvación que todos los sacerdotes. Wow. Si no fuera por ella. Entonces, y es un plan que dependió de una mujer, una jovencita, 16 años aproximadamente, decirle sí a Dios. Entonces, darnos cuenta que el papel de la mujer es importantísimo en la iglesia. O sea, no es una cuestión de que los curas sean más, ellos están al servicio del pueblo. Entonces, de acuerdo. Hace falta entender la pirámide, que no es de arriba abajo, sino invertida, ¿no? El pueblo arriba y abajo, la estructura clerical. Que sostiene, sí, de acuerdo. La estructura clerical está al servicio de la comunidad y no al revés. Ese es el concepto de repente que tenemos, que los sacerdotes se olvidan que tienen que ser pastores, ¿no? Más que administrativos. Entrar en esta relación con la oveja, oler oveja, dice el Papa Francisco. O sea, entrar en la comunión con la gente. O sea, no estar en la autoridad, no diciendo es que yo soy quien deben de obedecer y todo eso. No es por ahí la cosa. De acuerdo, interesante. Otra cosa que el Papa menciona, el tema de la pastoral juvenil. Está el Papa retando que estamos viendo como una pastoral juvenil donde no alcanza a resolver las dudas de los jóvenes. Okay. Tenemos una pastoral juvenil hace 10 años y no creo que haya cambiado mucho. Ha cambiado mucho. De una pastoral juvenil a veces muy eclesial, muy en una estructura encerrada, en su movimiento, en su ministerio, en su carisma, en su grupo, y como que ya no da respuesta a los jóvenes de hoy en día. O sea, el joven de hoy vive en otra velocidad, en otro ritmo, más apuradísimo. Entonces, de acuerdo, ya no es lo mismo. O sea, ahorita ya ves las redes y los shorts están de moda, ¿no? Ya ves en segundos. Rápido, sí. O sea, el cerebro ya está sobreestimulado a un nivel donde escuchar una plática de 1 hora, 2 horas es un sacrificio tremendo, ¿no? Entonces, inclusive es aún un short, si no te atrapa en los primeros 3, 5 segundos, con el dedito para arriba, el que sigue. O sea, sí. tienes que atrapar ya de inmediato si quieres que lo vea, ¿no? Sí, y ya veo que lo estás haciendo en las prácticas pesadas. Sí. Yo soy como de la escuela de antes. ¿Sabes qué hago yo? Adelanto los shorts del principio para que no me spoilees nada. Y me pongo a donde va a empezar la plática pesada para escucharla completa. Porque si veo hace la selección de los más... Algunos pedacitos pongo, sí. Y que son los más intensos de la plática incompleta. Entonces, no, se me lo va a brincar, ¿no? Y así la agarro completa, ¿no? Pero porque soy de la vieja escuela. De acuerdo. Pero eso está muy bien en cuanto a los jóvenes, que es... ¿Lo veo o no lo veo? Depende. Sí, exacto. Si me presentas al principio... El tema central o el importante o el que fue ríspido de debate o algo así, entonces ahí le entro, no. Claro, pero son escuelas, sí. Y estrategias que tener. Entonces, sí, el Papa denuncia también un desafío tremendo en cuanto a los jóvenes. Habla de una crisis en la juventud de compromisos. Los jóvenes no quieren comprometerse en ningún aspecto. Y creo que la pandemia hizo una criba de los grupos de iglesia. Antes de la pandemia, la pregunta era... O sea, ¿por qué se dividen? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué creen ustedes que son más importantes un movimiento juvenil que el otro?
Ahorita ya es puros sobrevivientes de la pandemia, grupos que se mermaron, casi desaparecieron. Sí, de acuerdo. Sí, y fueron como muy purgados en ese sentido. Entonces, ¿qué significa? Que los que estaban antes de la pandemia no había una decisión auténtica de discipulado por Jesús. Había otras razones, otros motivos. Sí, la raíz. Pues no se llegó a la raíz. Exacto. Entonces, esto significa en un diagnóstico quizá personal, te das cuenta por qué ya no vas. No, pues que... Y es que las redes sociales, que el Zoom, que las estrategias que querían hacer, pues algunas no funcionaron. De hecho, muchas no funcionaron. Más un ratito y unos meses y después ya no siguió nadie en eso. Entonces sí hay una crisis fuertísima en cuanto a los jóvenes y que no está resolviendo, dice la pastoral juvenil, a esas respuestas esenciales de la vida. O sea, ¿cómo puede ser tanto suicidio? Tú lo has platicado también aquí en los programas. O sea, de esos suicidios inexplicables con los jóvenes de nuestra ciudad incluso. Y aquí incluso. Entonces, sí. Que hay que darnos cuenta de que sí hay que atender, hay que entrar, y más cuando lo llevan al médico. Y ahorita vimos una juventud casi medicada, para no decir drogada. No es drogada, es medicada. Van con psiquiatras y a que le atiendan su ansiedad o su depresión con pastillas. Ansiolíticos. Y lo único que generan una codependencia y unos cambios emocionales vertiginosos, y pareciera que no la fe, que no Jesús te puede dar solución, sanación a esas áreas. Entonces es algo grave, dice el Papa, que no se está atendiendo. Y los últimos 2 puntos, dice el Papa, hay una crisis fuertísima vocacional. Y en esto de que concretamente sacerdote religioso, o sea, que sí hay lugares que puede ser que se haya levantado, pero en la mayoría de las partes del mundo no hay eso, y te quedas tú, ¿por qué no? Entonces le preguntas a los jóvenes, ¿por qué no? Y las respuestas son bien variadas. Me gustaría que hicieras una especie de encuesta personal, ¿no? Que tú fueras en la parroquia y, joven, ven para acá, ¿has pensado en vida vocacional? ¿Por qué no? Entonces te das cuenta que al joven de hoy no le es atractiva la vida sacerdotal, que nos hacen falta, híjole, qué duro decir esto, no me vetan a mí, no a ti, a mí. O sea, no vemos modelos de santidad. De acuerdo. O sea, no vemos, religiosas felices, sacerdotes santos de oración. Ahorita ves al sacerdote que se quiere confundir con el laico. Tú lo ves vestido como si nada, haciendo lo que todo el mundo hace. O sea, ya estamos hablando de sacerdotes, hay unos metrosexuales. Y te quedas tú, oye, pues eso el mundo lo ofrece. Entonces, ¿quién quiere ser como ese? No necesitas ser sacerdote para eso. Entonces, de acuerdo. Esa crisis vocacional dice, hay que volver a las raíces del porqué, ¿no? Y yo recuerdo hace un montón de años, en un evento del seminario, el seminario tuvo la osadía de invitarnos a un grupo de laicos a todo lo de filosofía y teología, y empezamos a cuestionar un montón de cosas. Había puros laicos bien picudos que invitaron ahí, ¿no? y gente que era muy, muy valiosa, muy conocedora, algunos exseminaristas, y cuestionábamos entre todos las pésimas estrategias vocacionales. O sea, no has cambiado en 40, 50 años. El único camino es el preseminario. Y yo fui un preseminario, de joven, de soltero. De acuerdo. Me salí en medio también un preseminario. Horrible. O sea, no quiero contar más detalles de esa experiencia porque yo supongo que han habido muchos cambios, pero óyeme, si vas a las prepas y hacen stand vocacionales, le decíamos, vayan a las escuelas. O sea, así como está el stand de la universidad fulana, mangana, perengana, el seminario es una opción. Si lo quiere ver como profesión, decía un padre, es la única carrera, estudio donde no hay desempleo. O sea, donde chamba ya para morir. Todo lo demás, no sabes si vas a trabajar o no. En cambio, si estás en el seminario, tienes garantizada tu vida de chamba, de servicio de trabajo. Entonces, entonces ha faltado creatividad en muchas áreas en eso, y sí hace falta seguir orando por las vocaciones. Pues acabamos de tener hace poquitas semanas 6 nuevas vocaciones. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios hay estas nuevas vocaciones, y esperemos que Dios siga respondiendo a esta petición y ir buscando esos cambios. De acuerdo. Y por último, el Papa menciona, fíjate, en aquel entonces, hace 10 años, ni siquiera había sínodo, como lo estamos viendo ahorita, el tiempo de la sinodalidad que ha convulsionado al mundo y a la iglesia entera. Dice el Papa un desafío es, hay que escuchar más. Le pide por favor a la iglesia, a la estructura, escuchen más a los jóvenes y a los ancianos. O sea,
se me hizo muy interesante como el Papa dice en esta parte del numeral, los jóvenes escuchar qué es lo que está pasando, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus luchas, sus miedos, sus dudas. O sea, y que la pastoral esté buscando resolver, ayudar, aportar a lo que ellos están urgiendo, no a las otras cosas. No hay tantas cosas que se hacen que a veces pues ya no es la necesidad del presente, de este siglo XXI. Funcionaban hace décadas, pero ahorita ya no. O sea, vemos a una evolución tremenda, como los grandes movimientos de antes eran un boom y ahorita ya no lo son. Y yo no creo que va a haber otro boom en esa área. El Señor es más creativo que nosotros y va a suscitar cosas diferentes. Hay que estar abiertos a lo que el Espíritu Santo va a suscitar en la iglesia. No creo que sea un renacer, una segunda Pentecostés, una nueva renovación carismática o grupos de boom. No, Dios está haciendo algo muy diferente en el Espíritu Santo, porque lo he visto. O sea, he visto cómo movimientos perseguidos, muy sufridos, muy señalados, hoy se están convirtiendo en movimientos purificados con nuevos retos, ¿no? Eso te iba a decir, más real, es la palabra que se me venía en la mente. Y ahorita que comentabas esto del boom y todo esto, y que no evolucionamos, que seguimos lo mismo, queremos hacer lo mismo. Para mí un ejemplo, igual ahora espero que a mí no me veten, dijo el otro, ¿no? Para mí un ejemplo son los Erges que tenemos aquí. O sea, mi primer Erges fue en 1994. Me atrevería a decir que el Erges 2023 de este año va a ser algo muy similar. ¿Y cómo es posible que en más de 30 años sea lo mismo? O sea, dices tú, búscale por otro lado, o sea, haz algo diferente, porque esto el joven ya lo vivió. Ya, no sé. Haz la hora santa en la noche, como en Caborca. No sé, búscale como que ya sabes van a empezar. Además, hay jóvenes que dicen, no, pues va a empezar con esto, llegamos tarde. O vámonos porque va a terminar con la misa, ¿no? Cómo menospreciamos la Eucaristía a veces en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar algo pues diferente? No lo sé, ¿no? Ese es un ejemplo que se me viene a la mente. De hecho, como quisiera hacer un podcast como que de la historia de los Erges, nos estaría muy interesante. Sí. Pero bueno, a lo que voy, ese para mí se me hace un ejemplo de esto que está citando, ¿no? Decía yo, o las Pascuas juveniles, como a veces los mismos parroquias siguen haciendo Pascuas y hay 2, 3, 4 jóvenes y siguen. Digo, ¿por qué no unen una en la ciudad? Como se hace, creo, en Mochis, si no me equivoco. Vamos a unirnos todos. O sea, si en realidad fuera el pro llevar a los jóvenes al Señor, no les importaría el color, la piel, la parroquia. No le importaría eso, pero no, pues la Pascua se vino a convertir en ese orgullo de yo toco, yo canto, yo predico, No, vamos buscando algo diferente que levante esto, que atraiga. Pero sí, bueno, ya estoy derramando así una piedra como San Francisco de Sales aquí adentro. Sí. O sea, adelante. No quisiera que se convirtiera en un hubieraquerismo. Sí, buen punto. Lo acabas de decir, lo voy descubriendo. Sí, tienes razón. Cuenta, o sea, pareciera que somos los diagnosticadores para la pastoral juvenil y hermano, escúchenos para que se aprendan. Sí. Fíjate, te voy a leer un renglón del numeral 109 del documento. Porque esta plática no debe quedar en desesperanza. O sea, yo buen punto. Le pedí a Dios, Señor, ayúdanos, concédenos que esto nos dé esperanza y no tristeza ante una realidad medio rara y complicada, ¿no? Totalmente de acuerdo. El numeral 109 del documento de Evangelii Gaudium dice... Me aterrizaste, te lo agradezco. Los desafíos están para superarlos. O sea, hay que ser realistas sin perder la alegría. Repito. Wow. Papa Francisco, los desafíos están para superarlos. Hay que ser realistas sin perder la alegría. Es importante el tema de la alegría también. Yo creo que esta Pascua para mí fue una Pascua muy diferente, muy sufrida sobre todo, pero tuve una misión desde el principio. Domingo de Resurrección, el sábado en la noche, la vigilia pascual, con el señor obispo. Nos decía en la misa en catedral, cuando ya nos dio la bendición final, ¿no? Vayan a buscar en esta Pascua vivir, decía, es que nombró los 2 frutos del Espíritu Santo, los primeros de los 3, ¿no? Que hay ahí, es alegría y paz.
vivan la Pascua con alegría y paz. Entonces yo me quedé dándole vuelta al tema, ¿no? O sea, el hámster, alegría y paz, sí, me hace falta alegría, me hace falta paz. ¿Cómo, Señor? Y automáticamente me llegó el texto de Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. Son 9 frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, 3 en la dimensión de mi relación con Dios, 3 en mi relación con mi prójimo hermano y 3 en mi relación conmigo mismo, en el proceso de conversión. De acuerdo. Y los primeros 3 es amor, alegría y paz. Entonces, la experiencia de cómo del amor te lleva a la experiencia de una alegría, no como la da el mundo. Incluso la paz, y Jesús iba a decir, la paz que yo doy no es como la que da el mundo. O sea, aún en medio de conflictos puede haber paz, aún en medio de desesperanzas puede haber paz, aún en medio de la enfermedad puede haber alegría, aún en persecución. Acuérdate, los apóstoles, hechos los narran, ¿no? Los chicoteaban, los golpeaban y lo mandaban allá, no veo una predica de ellos. Iban alegres, cantando, contentos por haber padecido a causa del Señor, del Evangelio. Entonces, ¿cómo alegrarse ellos en eso? De una golpiza que le acaban de dar, pero es que era por causa del Evangelio. Cuando es por causa del Evangelio, San Pablo lo va a decir también en una de sus cartas, ¿no? O sea, bendito sea Dios, que sea para la gloria cuando sufrimos a causa del Evangelio. Cuando sufrimos a causa de los pecados, bien merecido lo tenemos. San Pablo también lo va a aclarar. O sea, entonces no todo sufrimiento es consecuencia de la vivencia del Evangelio. La única cruz y el sufrimiento que es digno y valioso ante los ojos de Dios es cuando es por causa del Evangelio, es cuando queremos vivir coherentes, congruentes en la verdad, en la justicia, en el amor, todos los valores del Evangelio. De acuerdo. Cuando se sufre a causa del pecado, oye, pues tanto que fumaste, mira el cáncer de pulmones, pues era obvio, oye, que el alcohol excesivo, que el tema, pues mira, lo que te va a dar la enfermedad después en los riñones, con el hígado, la cirrosis hepática. Entonces te das cuenta que hay cosas que son consecuencias del pecado y ese sufrimiento no era parte del plan. Fue unos desórdenes que tenemos que ir descubriendo qué es lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, sí hay muchos desafíos, pero son para superarlos. Hay que ser realistas también, o sea, no entrar en el hubieraqueísmo y empezar... ¿Qué friega me metiste con eso, quiero aclarar que mi intención era dar opciones nomás, no estaba diciendo lo que hay que hacer, pero bueno, adelante. No, porque de repente algún hermano de pastoral juvenil que lo pueda ver esto, va a decir, qué fácil es platicarlo desde una silla y banquito, ¿no? Claro, no, y te lo agradezco porque tienes razón. Y luego para protegerte, hermano, también. Sí. Bueno, pasemos al siguiente tema, si quieres, aparte de este que traíamos de clericalismo, no, si quieres cerrarlo. Fíjate que, wow, o sea, veo la mano de Dios, Saúl, porque tú te puedes preparar lo más que puedas y se nos ha ido pues ya prácticamente casi todo el podcast y con un tema pues que no lo tocamos puro como era la idea, ¿no? Y cómo esta apertura que le diste con la carta, creo que es muchísimo más enriquecedor. Y creo que encuentra la respuesta a lo que le pediste a Dios. Que es algo que edifique, que es algo que dé esperanza, que no sea algo que venga y nos dé para abajo, ¿no? Entonces...